Hay construcciones que desafían la gravedad. Otros desafían la historia, pero hay algunos que desafían incluso a los ingenieros, hombres y mujeres de hoy, con acceso a supercomputadoras, software de modelado y tecnologías que los antiguos nunca podrían imaginar. Entonces, ¿cómo podemos explicar estructuras descritas en la Biblia que, hasta ahora, nadie ha podido reproducir con total certeza? ¿Te imaginas zigurats que tocaran el cielo, templos tan precisos que ni siquiera se escuchaba el sonido de las herramientas, y un arca tan fuerte que resistió el colapso del mundo? ¿Qué tipo de sabiduría se derramó en estas obras? ¿Eran solo símbolos o códigos de conocimiento divino que abarcaban milenios? Lo que estás a punto de ver no es solo una lista de edificios impresionantes. Es un viaje a través de monumentos sagrados que ponen a prueba los límites de la ciencia y la fe. Y al final, quizás descubras que no toda la ingeniería nace del cálculo. Algunas nacen de la obediencia a algo que el mundo moderno aún está intentando descifrar. En el corazón de las historias más antiguas de la humanidad se encuentran historias que parecen desafiar no solo la fe, sino también la lógica, la ciencia y, sobre todo, la ingeniería. Construcciones descritas con minucioso detalle, construidas por personas que, a la luz de la historia convencional, no tendrían acceso a herramientas, cálculos o tecnologías para llevar a cabo tales hazañas. Aún así, estas estructuras existieron, o al menos, sus informes han sobrevivido al tiempo con fuerza suficiente para provocar a arqueólogos, arquitectos e ingenieros hasta el día de hoy. Si temas como este te intrigan tanto como a nosotros nos desafían, suscríbete al canal. Aquí, cada historia antigua revela capas ocultas que continúan influyendo en el mundo que estamos construyendo hoy. Pocas imágenes despiertan tanta fascinación como la de la Torre de Babel. La narración habla de un pueblo unido, con una sola lengua, decidido a construir una torre tan alta que tocara el cielo. No se trataba solo de altura, sino de un proyecto de proporciones colosales, centralizado, coordinado y ambicioso. En plena Mesopotamia antigua, hay evidencias de que realmente se iniciaron estructuras de este tipo. Los zigurats, como el de Etemenanki, se construyeron con ladrillos cocidos y betún, un tipo de asfalto natural. Estos monumentos escalonados alcanzaron alturas impresionantes para los estándares de la época y sirvieron no solo como lugares de culto, sino también como símbolos del poder tecnológico. La descripción bíblica, sin embargo, va más allá de la ingeniería visible. Introduce una idea disruptiva: la fragmentación de las lenguas como consecuencia directa de la centralización absoluta. El proyecto fracasa no por limitaciones estructurales, sino por un colapso comunicacional. Y aquí es precisamente donde la comparación con el mundo moderno se vuelve inevitable. En una época en la que los sistemas de datos globales, las redes neuronales y las plataformas multilingües interconectan a miles de millones de personas, la Torre de Babel deja de ser solo una ruina mitológica y se convierte en un espejo de nuestra realidad. ¿Qué sucede cuando un único marco intenta unificarlo todo? Cuando se considera la diversidad como un obstáculo y la estandarización como una virtud. Los ingenieros actuales, acostumbrados a lidiar con estándares internacionales y escalas de producción globales, reconocen la complejidad que implican proyectos centralizados en entornos multiculturales. La comunicación entre áreas, el lenguaje técnico, las interpretaciones locales de los estándares, todo esto puede ser un punto de falla en un sistema a gran escala. La Torre de Babel no cayó porque no supieron construirla. Se derrumbó porque subestimaron el factor humano. La arquitectura moderna, incluso con sus tecnologías avanzadas, todavía tropieza con los mismos dilemas. Los proyectos de ciudades inteligentes, por ejemplo, enfrentan desafíos logísticos y culturales que recuerdan a Babel. Los sistemas automatizados, cuando todos los involucrados no los entienden,
se vuelven vulnerables. El lenguaje, en este contexto, deja de ser una herramienta de expresión y se convierte en el fundamento invisible de cualquier construcción colectiva. Mientras tanto, los arqueólogos continúan excavando ruinas antiguas en regiones como el actual Irak, en busca de fragmentos de zigurats que puedan haber inspirado la narrativa de Babel, e incluso sin evidencia física directa de la torre como se describe en el texto bíblico. El impacto simbólico de la historia continúa reverberando. No se trata solo de piedras apiladas hacia el cielo, sino de la osadía de desafiar los límites humanos con técnica, coordinación y ambición. La Torre de Babel no solo es recordada por lo que construyó, sino por lo que se derrumbó. Nos recuerda que detrás de cualquier obra monumental hay un sistema de relaciones humanas tan complejo como los cálculos estructurales que lo sustentan. Y quizás, sea el aspecto más subestimado de la ingeniería. La comprensión de que, antes que cualquier máquina o herramienta, la comunicación es el primer material de construcción. Centrarse en torno a un ideal, como en el caso de la Torre de Babel, es una fuerza que impulsa tanto el progreso como el colapso. Este tenue equilibrio entre el poder de la unión y el riesgo del orgullo se manifiesta también en otra construcción bíblica, cuyos ecos aún resuenan en tratados de arquitectura, debates históricos e investigaciones arqueológicas. El Templo de Salomón, descrito como uno de los mayores logros de la antigua Jerusalén, el templo no era solo un lugar de culto, sino un símbolo concreto de estabilidad nacional, identidad espiritual y conocimiento técnico sofisticado. A diferencia de la Torre de Babel, que pretendía alcanzar los cielos en un acto de ambición colectiva, el templo buscaba concentrar lo divino en un espacio físico cuidadosamente delimitado. Cada medida, cada material, cada artefacto colocado allí contenía capas de significado. El templo fue construido en la década de 1950 a.C., en una época en la que el reino de Israel alcanzaba el apogeo de su organización política y económica. Y sin embargo, incluso con recursos centralizados, la construcción implicó un esfuerzo colosal. El uso de cedros del Líbano, enviados por Hiram, rey de Tiro, no fue solo una elección estética, sino también una decisión estratégica. Este tipo de madera era extremadamente resistente, valorada por su durabilidad y su capacidad para soportar las variaciones climáticas, algo crucial para estructuras que se esperaba que duraran siglos. Las piedras utilizadas fueron cortadas directamente en las canteras y moldeadas con tanta precisión que, según se informa, durante el montaje no se escuchó ningún sonido de martillos o herramientas en el lugar. Toda la preparación se hizo de antemano, como si el proceso en sí siguiera un ritmo sagrado. Los ingenieros y arquitectos que estudian el diseño del templo quedan impresionados por la precisión milimétrica mencionada en los textos antiguos. Existen cálculos relacionados con las proporciones áureas, la geometría sagrada y la disposición de los espacios internos que indican un nivel avanzado de conocimientos arquitectónicos. El lugar santísimo, por ejemplo, era un cubo perfecto, que no solo tenía implicaciones simbólicas, sino que también demostraba un dominio de la geometría que pocas personas habían consolidado en aquella época. La organización del espacio siguió patrones que luego serían reutilizados en diversas tradiciones arquitectónicas, desde los templos mayas hasta las catedrales góticas, indicando un arquetipo universal de sacralización del espacio. Pero lo que más intriga a los eruditos contemporáneos no es solo el edificio en sí, sino la idea de que el templo era de alguna manera un conducto entre el cielo y la tierra, no en un sentido místico o teológico, sino como un dispositivo simbólico que intentaba materializar lo invisible. Su arquitectura no era solo física, sino espiritual. Cada centímetro cuadrado parecía cumplir un propósito mayor. Esto plantea preguntas profundas sobre la función de la ingeniería. ¿Sirve solo para resolver problemas técnicos
o también para traducir dimensiones abstractas de la existencia humana. En los tiempos modernos, proyectos arquitectónicos como el Memorial de Hiroshima, el Museo del Holocausto en Berlín o la sede de la ONU en Nueva York buscan traducir las ideas en forma. Son construcciones que quieren algo más que ser útiles o bellas. Quieren representar algo que vaya más allá de su estructura. En este sentido, el Templo de Salomón puede verse como uno de los primeros ejemplos de esta ingeniería simbólica. Un espacio donde la función no se limitaba al uso físico, sino que se expandía a lo invisible, lo intangible, lo sagrado. Curiosamente, aunque el templo original fue destruido, su recuerdo sigue siendo uno de los más vívidos de la historia bíblica. Y esto revela otro aspecto poderoso de la ingeniería antigua: la capacidad de diseñar algo tan significativo que continúa existiendo incluso después de que desaparece físicamente. El templo sobrevive como idea, como plano arquitectónico descrito en los textos, como nostalgia nacional y como inspiración para nuevos intentos de recreación. Después de todo, han estado tratando de reconstruirlo durante siglos, no solo en piedra, sino en el discurso, en la política, en el deseo colectivo. Teniendo en cuenta esto, lo que todavía desafía a los ingenieros e historiadores no es solo cómo se construyó el templo, sino cómo logró condensar tanta información, simbólica, matemática, cultural y espiritual en su plan. Una obra que superó los límites de la ingeniería tradicional y comenzó a operar en una dimensión donde el cálculo y el misterio van de la mano. Si el Templo de Salomón representa el predominio de la forma y la simbología estáticas, la siguiente construcción rompe con esta rigidez al proponer algo sin precedentes: la ingeniería de la supervivencia en movimiento. El Arca de Noé, vista a menudo como una fábula infantil o un mito religioso, conlleva en sus dimensiones una complejidad que, incluso hoy, intriga a los estudiosos de la ingeniería naval y la hidrodinámica. Lo que allí se describe no es un barco cualquiera, ni tampoco una alegoría ligera. Es un proyecto a gran escala diseñado para afrontar una catástrofe total. Según el relato bíblico, Noé recibió instrucciones detalladas para construir un arca con proporciones específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Convirtiendo estas medidas al sistema métrico actual, tenemos un buque de más de 130 metros de eslora. Esta proporción no fue elegida al azar. En 2014, un grupo de ingenieros navales de Corea del Sur realizaron simulaciones hidrodinámicas basadas en mediciones descritas en el Génesis y concluyeron que la forma del arca era muy estable, ideal para flotar en aguas turbulentas, aunque no era eficiente para la navegación. No fue diseñado para llegar a ninguna parte, sino para soportar la destrucción. La ingeniería detrás de este concepto es extraordinaria, a diferencia de los barcos modernos, que priorizan la propulsión, la maniobrabilidad y la velocidad. El Arca de Noé se parece más a un gran contenedor flotante, cuya prioridad era la integridad estructural y la capacidad de carga. Se estima que, según las dimensiones previstas, sería posible albergar miles de toneladas de carga. El desafío, sin embargo, no fue solo físico. Estaba la cuestión de la distribución del peso, la ventilación, el suministro de agua potable y la contención de residuos, factores que incluso hoy requieren una planificación logística avanzada. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido ha despertado en ti algo más que la curiosidad. Entonces escribe en los comentarios: Ingeniería Sagrada, de esta manera sabré que eres parte del grupo que ve más allá de las piedras y estructuras, y entiende que cada gran construcción conlleva un propósito invisible. Curiosamente, la idea de construir refugios móviles para resistir eventos extremos no es exclusiva de la tradición bíblica. Culturas ancestrales como los sumerios, egipcios e incluso nórdicos
registraron la existencia de estructuras flotantes para sobrevivir a inundaciones catastróficas. Esta convergencia plantea la hipótesis de que tales historias pueden estar basadas en hechos reales, tal vez una gran inundación regional transformada en mito con el tiempo. La ingeniería, en este contexto, funciona como un puente entre narrativa y posibilidad, e incluso si uno acepta el arca como símbolo, el símbolo en sí conlleva poderosas lecciones técnicas y existenciales. La construcción no era solo una forma de escapar de la destrucción, sino de preservarla. La ingeniería que salva vidas no es la que resiste el tiempo, sino la que se adapta a él. Este concepto tiene profundos ecos en áreas como la arquitectura de emergencia, estructuras temporales para refugiados y vehículos de rescate. En todos estos casos, la prioridad no es la estética, sino la extrema funcionalidad en condiciones adversas. Es ingeniería de crisis, hecha para situaciones en las que no hay lugar para el fracaso. Además, el proyecto Arca reflexiona sobre el papel del conocimiento en tiempos de colapso. Noah no era ingeniero, al menos no en términos convencionales, pero siguió instrucciones precisas y aplicó un tipo de conocimiento que, de alguna manera, anticipó los conceptos modernos. Esto sugiere que el conocimiento técnico no tiene por qué provenir únicamente de academias formales. Hay inteligencia práctica, empírica, intuitiva, que se revela en los momentos críticos. Hoy en día, con el avance de la inteligencia artificial y la automatización, muchos proyectos de ingeniería se llevan a cabo con la ayuda de sistemas que también operan fuera del entendimiento tradicional. Y una vez más volvemos a la idea de una mente externa que guía la mano constructora. El Arca de Noé, por tanto, no es solo una historia sobre la salvación. Es un tratado rudimentario sobre logística, planificación y resistencia. Una estructura diseñada para mantener la vida en su forma más amplia, sin distinciones, en medio del caos absoluto. Y esto, para cualquier ingeniero, no es solo una narrativa bíblica, sino un desafío de diseño a escala planetaria. Si el Arca de Noé representa la ingeniería de preservación en medio del colapso, otra construcción bíblica parece abordar lo contrario: cómo destruir lo que parecía indestructible. Las murallas de Jericó, descritas en el Antiguo Testamento como uno de los sistemas defensivos más sólidos de su época, fueron escenario de uno de los episodios más desconcertantes de la historia antigua. Según el informe, las murallas no fueron vulneradas por arietes, catapultas o fuego, sino por un asedio silencioso, 7 vueltas alrededor de la ciudad y el sonido de trompetas, lo que podría parecer una narrativa puramente simbólica. Sin embargo, ha despertado durante décadas el interés de los estudiosos de la acústica, la ingeniería estructural y la arqueología. La ciudad de Jericó es una de las más antiguas del mundo, con registros de ocupación que se remontan al 9º milenio antes de Cristo. Sus defensas no fueron improvisadas. Los arqueólogos identificaron que la ciudad contaba con murallas de más de 5 metros de alto y 2 metros de espesor, sustentadas sobre cimientos de piedra y cubiertas con ladrillos de arcilla compactada. Esta estructura, en su momento, representó una verdadera proeza de ingeniería defensiva, capaz de resistir ataques directos durante largos periodos. La ciudad estaba estratégicamente ubicada y contaba con una considerable ventaja topográfica. Todo indicaba que sería un territorio difícil de conquistar. La abrupta caída de estos muros, tal como se describe en la Biblia, siempre ha provocado escepticismo y curiosidad. Durante las excavaciones dirigidas por Kathleen Kenyon en la década de 1950, se descubrieron capas de destrucción, incluidos signos de colapso abrupto de las paredes y quemaduras intensas. Lo curioso es que los registros arqueológicos no contradicen del todo la narración. Algunas evidencias apuntan a un colapso de las estructuras que se habría producido de adentro hacia afuera, algo inusual
en los asedios militares tradicionales. Además, no se encontraron rastros de arietes ni armas pesadas, lo que plantea la posibilidad de que el colapso se haya producido por otros medios. Aquí es donde entra en juego una teoría intrigante, la de la resonancia acústica. En los laboratorios modernos, los científicos han demostrado que las estructuras pueden verse comprometidas por las ondas sonoras si se generan en determinadas frecuencias. Hay registros de puentes metálicos que colapsaron debido a vibraciones armónicas involuntarias, como el famoso caso del puente Tacoma Narrows en 1940. El principio es simple pero poderoso. Cada estructura tiene una frecuencia natural. Si esta frecuencia se alcanza con precisión y se mantiene durante el tiempo suficiente, la estructura puede colapsar sin ningún impacto físico directo. Aunque es poco probable que los hebreos de la época tuvieran conocimiento formal de este fenómeno, no se puede ignorar que el uso de instrumentos como trompetas y el movimiento rítmico alrededor de las paredes producían un tipo de presión repetitiva. Incluso si no fuera suficiente para derrumbar completamente un muro, podría haber contribuido a debilitar estructuras ya comprometidas por fallas internas, inestabilidad del suelo o desgaste acumulado. La arqueología sugiere que Jericó estaba ubicada en una zona de actividad sísmica moderada. Una vibración precisa, combinada con un terreno inestable, podría haber sido el detonante de un colapso repentino. Independientemente de la explicación física exacta, lo que destaca de este episodio es la inversión de expectativas. Una ciudad fortificada, que se apoya en sus barreras visibles, es derrotada por un grupo que aparentemente no utiliza armas. La ingeniería de la destrucción no ocurre por la fuerza, sino por la repetición, el sonido y la sincronía. Esta idea resuena con los conceptos modernos de guerra cibernética, donde sistemas enteros son derribados por ataques casi invisibles, basados no en la fuerza bruta, sino en fallas estructurales explotadas con precisión. Los muros de Jericó, entonces, trascienden el concepto de construcción. Se convierten en el símbolo de la confianza humana puesta en las estructuras físicas como garantía absoluta de seguridad. Pero la historia, tanto antigua como contemporánea, muestra que lo que parece indestructible puede desmoronarse ante fuerzas invisibles, sutiles pero increíblemente poderosas. Ya sea una vibración imperceptible, un sonido repetido o una falta de comunicación, la verdadera vulnerabilidad rara está donde esperas que esté, y la ingeniería, en este contexto, no es solo el arte de construir muros, sino también el estudio en profundidad de cómo y por qué caen. Si bien los muros de Jericó demuestran que ninguna estructura es invulnerable, existe otro tipo de construcción que desafía la noción misma de permanencia. Se trata del sagrario, una estructura móvil, hecha para ser montada y desmontada durante la travesía del desierto, pero con un grado de detalle, precisión y simbolismo que rivaliza con cualquier edificio fijo de la antigüedad. A diferencia del Templo de Salomón, que fue diseñado para un lugar específico y con cimientos permanentes, el tabernáculo necesitaba ser funcional, portátil y sagrado al mismo tiempo. Esta combinación plantea desafíos logísticos y conceptuales que aún impresionan a arquitectos e ingenieros especializados en estructuras modulares. Durante el período en que los hebreos vagaban por el desierto, se estima que el tabernáculo fue transportado durante decenas de años, erigiéndose constantemente en diferentes lugares. Era una tienda de campaña, pero no una simple tienda de campaña. La descripción bíblica revela un proyecto meticulosamente dividido en áreas con distintas funciones, como el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada área tenía medidas exactas, telas específicas, utensilios sagrados y sistemas de transporte que incluían anillos, tendederos y soportes de madera bañados en oro. Este grado de detalle
registrado detalladamente en el libro del Éxodo, revela una ingeniería diseñada no solo para durar, sino para ser reproducida con precisión en cualquier entorno, manteniendo la integridad del espacio sagrado independientemente de las circunstancias externas. El concepto de modularidad es central en este proyecto. Cada elemento fue construido con la intención de ser ensamblado y desarmado rápidamente, sin perder funcionalidad ni sacrificar estabilidad. Esto requiere un alto nivel de planificación previa, control de calidad y estandarización, elementos que solo serían sistematizados formalmente en la arquitectura moderna siglos después. Hoy en día, las estructuras modulares se utilizan en situaciones que exigen eficiencia y movilidad, como hospitales de campaña, campos humanitarios, bases militares móviles e incluso viviendas sostenibles en regiones aisladas. En todos estos casos lo que se busca es exactamente lo que ya presentaba el sagrario: resistencia, adaptabilidad, ágil montaje y respeto al uso propuesto. Otro aspecto fascinante del tabernáculo es la elección de los materiales. Se utilizaron tejidos nobles como lino fino, pieles de animales resistentes y madera de acacia, conocida por su durabilidad y ligereza. Los metales utilizados fueron el bronce y el oro, distribuidos con rigor simbólico. Bronce en las zonas exteriores, accesibles al pueblo, y oro en las interiores, reservadas a la presencia divina. Esta distribución creó no solo un gradiente visual y estético, sino también una jerarquía espacial que reforzó la experiencia sensorial y espiritual de quienes cruzaron el interior de la estructura. Los ingenieros contemporáneos que analizan estas descripciones se enfrentan a un desafío: ¿cómo construir algo tan complejo, rico en detalles, simbolismo y función, con los recursos disponibles en medio del desierto? La logística de transporte, almacenamiento, montaje y mantenimiento de un sistema como este requeriría una organización precisa, incluso con la hipótesis de que entre los hebreos había artesanos especializados. El funcionamiento continuo del tabernáculo en ambientes hostiles, bajo intenso calor, viento y polvo, revela conocimientos empíricos sobre materiales y técnicas de construcción adaptadas al clima y a la movilidad. Además del aspecto técnico, el tabernáculo propone una visión profunda del papel del espacio construido en la vida humana. En lugar de ser un monumento estático, se mueve con la gente. Él sigue tus dolores, incertidumbres, avances y retrocesos. Su existencia nos recuerda que lo sagrado no solo está en los grandes templos de piedra, sino que puede habitar en estructuras transitorias, frágiles y flexibles. Esta comprensión rompe la lógica de la monumentalidad como único camino hacia la relevancia arquitectónica y saca a la luz una perspectiva más humana, más adaptable y quizás más realista de lo que significa construir con un propósito. Hoy en día, el debate sobre viviendas móviles, ciudades temporales y arquitectura nómada está ganando impulso en un mundo en constante desplazamiento. Los refugiados medioambientales, las poblaciones en movimiento e incluso los trabajadores digitales exigen estructuras que no solo sean funcionales, sino también capaces de transmitir pertenencia y dignidad. El tabernáculo, con su ingeniería espiritual y práctica, ofrece un ejemplo antiguo de cómo se puede hacer esto. No se trata solo de montar tiendas de campaña, sino de crear espacios donde incluso lo transitorio pueda volverse eterno. Si el tabernáculo enseñó que incluso lo sagrado puede ser transportado, ensamblado y desmontado sin perder su esencia, hay otras construcciones mencionadas en los textos bíblicos que, aunque menos extensas en su descripción, todavía tienen un inmenso peso técnico y simbólico. Entre ellos, dos destacan por su silenciosa complejidad: el Arca de la Alianza y el Estanque de Siloé. Ambos desafían a ingenieros y arqueólogos no por la grandeza de sus dimensiones, sino por la densidad de significados y las cuestiones técnicas que plantean hasta el día de hoy.
El Arca de la Alianza era, a primera vista, un objeto pequeño, una caja de madera de acacia recubierta de oro puro por dentro y por fuera, con anillas y varillas para transportar sin contacto directo. Sin embargo, su impacto dista mucho de ser proporcional a su tamaño. La descripción detalla las medidas, los materiales, los querubines moldeados en la tapa y el requisito de que nadie más que los sacerdotes designados la toque, e incluso esos, bajo estrictos protocolos. Hay registros bíblicos de que quienes tocaron indebidamente el arca murieron instantáneamente, lo que ha hecho que muchos estudiosos modernos especulen sobre la posibilidad de que albergara algún tipo de descarga eléctrica, campo electromagnético o, en términos simbólicos, una energía concentrada canalizada a través de su estructura. Algunos ingenieros teóricos y físicos especulan que el arca podría funcionar como un condensador rudimentario, almacenando energía a través de los materiales conductores y aislantes presentes en su construcción. La madera de acacia funcionaría como aislante, el oro como conductor, y la combinación podría, en teoría, generar y almacenar una carga electrostática significativa. Evidentemente, no hay pruebas materiales de ello, y la mayoría de estas hipótesis se basan en reconstrucciones hipotéticas y en la lógica experimental moderna. Aún así, el hecho de que una descripción tan antigua contenga detalles que se asemejan a los principios de la electricidad intriga a cualquier mente analítica. La función del arca no era solo simbólica. Ella fue llevada al frente de los ejércitos, fue posicionada en el centro de las decisiones, en el punto más sagrado del sagrario y, más tarde, del templo. Su poder, real o percibido, influyó en la estructura política y espiritual del pueblo. Este papel multifuncional del arca revela una faceta poco abordada de la ingeniería antigua: el entrelazamiento entre tecnología, ritual y autoridad. En muchas culturas, los objetos de poder se construían con materiales específicos, formas precisas, y estaban envueltos por un rigor ritual que, en esencia, controlaba su acceso y, por tanto, su uso. El arca, en este sentido, era más que una caja. Era un centro gravitacional simbólico y práctico. En contraste con este objeto de poder concentrado, está el estanque de Siloé, un espacio con una función comunitaria y accesible, descubierto más ampliamente a principios del siglo XX y confirmado arqueológicamente en las últimas décadas. Formaba parte de un complejo sistema hidráulico en Jerusalén, alimentado por el túnel de Ezequías, una obra excavada a mano en 1960, roca sólida para redirigir el agua del manantial de Gijón. La precisión con la que se cavó el túnel es impresionante. 2 equipos partieron desde lados opuestos y lograron encontrarse en el centro con una desviación mínima. Esto requeriría, incluso según los estándares modernos, un grado muy alto de planificación, medición y ejecución. El estanque de Siloé se utilizaba tanto para suministro de agua como para rituales de purificación. Representaba la integración entre infraestructura pública y función religiosa, algo que rara vez aparece con tanta claridad en los edificios antiguos. Este uso múltiple de la ingeniería, donde se entrelazan la utilidad, la espiritualidad y la salud colectiva, muestra que los antiguos entendían el agua como algo más que un recurso físico. También era un símbolo de renovación, un elemento de reconexión entre el cuerpo y lo sagrado. Este tipo de construcción, aparentemente sencilla, sigue inspirando soluciones modernas. En regiones con escasez de agua, los proyectos de captura y distribución de agua basados en la gravedad y el uso inteligente del alivio han demostrado ser más efectivos que los complejos sistemas mecanizados. Las lecciones de obras como el túnel de Ezequías y el estanque de Siloé no están solo en su existencia, sino en la forma en que integraron la ingeniería con el entorno, con la vida cotidiana y con lo trascendente. Al observar estas construcciones en conjunto,
es posible ver que la Biblia no solo presenta informes teológicos o narrativas épicas, también es un depósito de ideas estructurales, conceptos de ingeniería adaptativa, modularidad, logística, acústica, hidráulica, e incluso principios que hacen eco de la electrofísica. Cuando estos informes se leen sin el filtro reduccionista, del milagro o la alegoría simplista, revelan un campo fértil de análisis técnico y simbólico. Después de todo, construir, en el contexto bíblico, nunca se trató simplemente de erigir algo material. Se trataba, sobre todo, de establecer conexión, propósito y permanencia. Y es por eso que estas estructuras, reales o simbólicas, siguen desafiando a los expertos de hoy. No están solo en las páginas de manuscritos antiguos, sino en nuestras dudas, nuestros proyectos y en las preguntas que seguimos intentando responder con la ciencia, el arte y la fe.